posibilidades, por supuesto. Y a propósito de la falta de seguridad, este grupo de delincuentes que ingresó a un country en Open Door, y fue una pesadilla para varias familias, porque ingresaron a una casa, pero al final terminaron robando 3. Y está Fernando Menéndez allí en el lugar. Fernando, ¿se sabe por dónde ingresaron? Mira, ya tenemos imágenes del lugar, Erika. Justamente es por uno de los tramos del río Luján que dan detrás de este barrio Country Golf, Las Praderas en Open Door, en el partido de Luján. Allí lo podemos ver, es un sector del río Luján con espesa forestación, de muy difícil acceso, al cual se llega prácticamente con una 4x4 o en moto. Por eso todavía los policías que siguen trabajando en el lugar están tratando de periciar y de buscar huellas y rastros respecto del método de ingreso, que ya se descuenta fue a través del perímetro. Sonó la alarma cuando ya los delincuentes estaban adentro, pero todo comienza en una de las casas cuando 3 de los delincuentes, aprovechando tal vez un descuido de la familia que había dejado la ventana abierta, sorprende a la mujer con su chiquito, su bebé de apenas 10 días, la despiertan con una pistola en la cabeza. Allí se dirigen al cuarto donde se encontraba su esposo con otro de los hijos. A los 4, además de exigirles lógicamente dinero, joyas y lo que tuvieran a mano, cosa que hablamos fuera de cámara con uno de los propietarios, nos dijo no teníamos prácticamente más que 300 pesos en ese momento llegaron a llevarse un iPad, una notebook y de allí los trasladaron a otra casa, a la primera donde habían ingresado en realidad, donde ya un matrimonio estaba reducido. Allí había un cuarto delincuente que los mantenía vigilados. Y en definitiva, los dejan allí con uno de consigna y los otros 3 delincuentes van a una tercera casa donde también reducen a un hombre mayor que se encontraba en su interior. En definitiva, después de asaltar las 3 viviendas, se llevaron aproximadamente entre 4 y 5 mil pesos de efectivo y, como decíamos, algunos elementos tecnológicos, notebooks, iPad y algunos celulares. Pero increíblemente la alarma sonó. Uno de los vigiladores advierte que el cerco había sido violado. Alerta respecto de la situación e inmediatamente todos los vecinos toman cuenta de ello. Pero en definitiva no pudieron dar con los 4 delincuentes, apenas los vieron fugarse por un perímetro que da a un hospital psiquiátrico aquí público de la zona de Open Door. Pero justamente hablamos con uno de los vecinos que nos confirmaba el hecho, la situación y la inseguridad en la que viven. Que habían entrado y que sonó la alarma, que teníamos que estar adentro de la casa, que no se sabía si habían entrado o no, todavía no lo pude confirmar. ¿Ustedes les advirtieron? Sí, no, la alarma sonó y bueno, el protocolo dice advertir, yo llamé por teléfono, dijeron que habían encontrado abierto el alambrado y simplemente nos quedáramos en nuestras casas. ¿En ese momento los delincuentes estaban todavía dentro del country o ya se habían fugado? La verdad que no sé. ¿Qué hora fue que sonó la alarma? No, 5:30. La verdad que no sé más nada. Ya el año pasado sufrieron un par de ocasiones también la entrada de delincuentes. Sí, el año pasado sí, pero este año no lo sé, la verdad que no lo sé. Sé que sonó la alarma, porque estaba abierto el alambrado y que tuvimos nosotros que quedarnos adentro y sin salir. Nada más, no sé más nada. Bueno, efectivamente, en julio y septiembre del año pasado sufrieron intrusiones similares a esta con toma de rehenes. En esta oportunidad, según nos comentaba una de las víctimas extraoficialmente, se mostraron absolutamente profesionales, tranquilos, dominando la situación, sin ejercer violencia, pero sí con exhibición de armas, la mayoría armas cortas. Eran 3 masculinos que ingresaron a esta vivienda, otro que había quedado de consigna, como decíamos, 2 de ellos encapuchados. Se dieron a la fuga sin dejar rastros. Vos sabés que en ese caso, además, Fernando, agregamos, en la primera vivienda, de acuerdo al testimonio que hay de la denuncia, había un joven alrededor de las 2 de la mañana, poco después de las 2 de la mañana, 3, trabajando con la computadora en una de las galerías de su propia casa. Y así fue sorprendido y ya empezaron, como contaba Fernando exactamente, a atacar a cada una de las viviendas. Miren, vamos a mostrarles algo les contó Fernando y les mostró, Fernando Menéndez, vamos a mostrarles en un mapa dónde está Pradera, justamente este country, que es muy conocido allí en la zona de Open Door, en el oeste del Gran Buenos Aires, en este caso. Bueno, lo que ven ustedes, allí está. Esa es la limitación que tiene en cada uno de los sectores. Es un lugar donde hay un aras, inclusive del otro lado, donde está ese pequeño arroyo o río, el río Luján,
que transita por esa zona y que por donde cree la policía justamente que han atravesado los delincuentes. Es más, han encontrado un perímetro roto, es decir, que podrían o haber ingresado por allí o haber salido por el mismo lugar. La ruta 192 es la que circunda en uno de los costados de este acceso, por supuesto, y allí está el lugar que veíamos. Algunos de los accesos que son de mucha forestación y por sobre todo lo que tiene es allí un gran caudal de personas que viven en ese lugar, Fernando. Sí, efectivamente. Déjame agregar, Javier, además que según nos comentaron algunos vecinos, es llamativo y notorio, por cierto, el recorrido que efectuaron los delincuentes, porque ingresaron, como decíamos, efectivamente por el lecho del río Luján, en un perímetro que está en el extremo posterior, y recorrieron por lo menos 2 kilómetros y medio hasta llegar a las casas a las que robaron. Cruzaron prácticamente todo el campo de golf, con lo cual lo que deducen es que seguramente gente, al menos uno de ellos, que conocía el lugar y manejaba efectivamente la zona para disponerse con absoluta seguridad y dirigirse hacia el objetivo. Claro, fueron tanteando el lugar, aprovecharon e ingresaron. Gracias, Fernando. Cambiamos de tema. Todavía no habían salido a la venta las plateas para el Superclásico del sábado a las 22:15 y en internet